¿Qué pasaría si decidieras vivir, pensar y actuar como un verdadero líder durante 7 días? No como un jefe, no como alguien que manda, sino como ese tipo de líder que inspira con su ejemplo, con su disciplina, con su visión. Hoy comienzo un experimento muy personal. Durante una semana completa voy a aplicar los principios de liderazgo de Jim Rohn en mi vida real. Suena inspirador, ¿no? Lo es. Pero también da miedo. Porque, ¿qué pasa cuando tus excusas ya no valen? ¿Qué pasa cuando ya no puedes esconderte detrás del mañana empiezo? Jim Rohn decía, eres el amo de tu destino, el capitán de tu alma. ¿Pero realmente estamos viviendo como capitanes o como pasajeros? En los próximos 30 minutos vas a ver todo. Las dudas, las caídas, los pequeños cambios y tal vez una transformación real. Este no es solo un video de motivación, es una prueba, un viaje. Y tú estás invitado a acompañarme. Antes de que los grandes escenarios, antes de los trajes elegantes y los auditorios llenos, Jim Rohn era simplemente un joven común, con deudas, sin rumbo y sin un propósito claro. Trabajaba en una tienda, soñaba con más, pero no sabía por dónde empezar. Hasta que un día, alguien le dijo una frase que cambiaría su vida. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Esa idea tan simple, tan directa, lo sacudió y lo transformó. Jim no solo cambió su vida, cambió la forma en la que millones de personas, incluyéndome, entienden el liderazgo, el éxito y el crecimiento personal. Fue mentor de Tony Robbins, inspiró a emprendedores, autores, líderes y lo hizo con una filosofía clara: disciplina diaria, responsabilidad personal, visión con propósito. Su legado no está en un libro, está en cada decisión que tomamos cuando nadie nos ve. Por eso este experimento no es un homenaje, es un acto de respeto. Es intentar vivir por una semana lo que él enseñó toda su vida, y lo que descubrí me sorprendió más de lo que imaginaba. Pero antes de contarte lo que pasó, déjame mostrarte los desafíos que enfrentamos todos al intentar ser líderes de verdad. Ser líder suena bonito, pero nadie te advierte que el liderazgo real comienza en el silencio, en la oscuridad. En esos momentos donde nadie está mirando. No se trata de dar órdenes, se trata de sostener un mundo que a veces tú mismo sientes que se está cayendo, porque nadie habla del día en que dudas de ti mismo, del día en que te levantas y no crees tener fuerza para inspirar a nadie, del momento en que todos esperan respuestas y tú solo tienes preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si fracaso? Y todos me ven caer. Ahí comienza el liderazgo, en ese temblor de piernas, en esa decisión de seguir aunque te estés rompiendo por dentro. Jim Rohn lo dijo claro, no puedes liderar a otros si no te lideras a ti mismo, pero liderarse a uno mismo duele, porque implica renunciar a excusas, implica mirar de frente tus sombras, implica disciplina cuando el cuerpo grita «basta», implica apagar el ruido externo y escuchar esa voz interior que a veces apenas susurra. Todos llevamos una carga, pero algunos decidimos no pasarla, sino transformarla. Y ese es el reto que yo me puse. Durante 7 días, vivir con la conciencia, el temple y la responsabilidad de un verdadero líder. No para impresionar, sino para descubrir si es posible cambiar, de verdad. ¿Y sabes qué descubrí en el camino? Que el verdadero cambio no grita, no presume. El verdadero cambio susurra. Se siente en las pequeñas decisiones, en la forma en la que hablas contigo, en cómo eliges responder en lugar de reaccionar, y fue ahí donde empecé a entender lo que Jim Rohn realmente quería decir. Pero eso te lo muestro en la siguiente parte. Comenzar un reto suena épico, hasta que suena la alarma. Ese primer segundo, ese primer respiro, es cuando tu mente susurra, ¿por qué estás haciendo esto? Y la respuesta no siempre llega. Jim decía, la disciplina pesa gramos, el arrepentimiento pesa toneladas. Así que me levanté, no con energía, no con motivación, me levanté con decisión. Y eso fue suficiente. Empecé con lo que él llama la hora dorada. Tiempo solo para mí, sin redes, sin ruido, sin distracciones, solo yo.
y mis pensamientos, y fue ahí donde encontré la primera gran verdad del liderazgo. Tu vida no cambia cuando cambias lo de afuera, cambia cuando te atreves a mirar hacia adentro, escribir lo que me duele, lo que temo, lo que no me atrevo a decir en voz alta. Ese fue mi primer acto de liderazgo, no frente a un equipo, no ante una audiencia, frente al espejo. Ese día no hice cosas grandiosas, no resolví el mundo, pero hice algo que llevaba años sin hacer, me escuché. Y esa voz interior, esa que siempre callaba, me dijo algo: ya no hay vuelta atrás. Esto fue solo el día 1, y ya podía sentir que algo dentro de mí estaba despertando. ¿Quieres saber qué pasó cuando tuve que poner en práctica lo que escribí? Te lo muestro ahora. A veces aplicar un principio no significa hacer algo nuevo, significa dejar de huir. Jim Rohn decía: la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Ese día me di cuenta que llevaba años callando cosas que me estaban pudriendo por dentro. Cosas que no dije por miedo, por costumbre, por comodidad. Tenía que hacer una llamada a una persona con la que rompí puentes, una relación que se enfrió por orgullo. Yo había fallado y también me habían fallado. Pero ¿sabes qué me enseñó Jim? El líder no espera que otros cambien, el líder cambia primero. Hola, solo quería decirte algo que me he guardado por mucho tiempo. Perdón. Y luego, silencio. El tipo de silencio que limpia. El tipo de silencio donde el alma respira. No solucioné todo en esa llamada, pero di el primer paso, y ese paso pesaba toneladas. Cuando colgué no sentí alivio, sentí poder, porque por primera vez en años no fui rehén de mi orgullo. Ese día entendí algo: el liderazgo no se mide en logros visibles, se mide en batallas invisibles que decides enfrentar. Y esa fue la primera victoria. Una victoria sin aplausos, pero una victoria que me cambió para siempre. Y justo cuando sentí que había dado un gran paso, la vida me puso a prueba de nuevo. Lo que pasó al día siguiente casi me hace abandonar este reto. Nadie te habla de estos días, de esos donde el mundo pesa, donde la vida no da tregua, donde tu alma simplemente no quiere más. Esa mañana no me quería levantar, todo me parecía inútil. Pensé: ¿a quién intento engañar? ¿De verdad creo que 7 días van a cambiar algo? El ruido en mi mente era ensordecedor. Viejas voces regresaron: no eres constante, no vas a lograrlo, siempre terminas igual. Me sentí vacío, frustrado, roto. Estuve así, casi 1 hora, sin decir una sola palabra, hasta que, por impulso, abrí el libro de Jim Rohn y encontré esta frase: no pidas que las cosas sean más fáciles, pide ser más fuerte. Esa frase me golpeó en el alma. No necesitaba menos carga, necesitaba más fuerza. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y escribí en grande: hoy lidero desde el dolor. Ese día no gané ninguna medalla, no hice algo extraordinario, pero vencí a mi peor enemigo, la voz que me decía que no valía la pena seguir. Y cuando volví a casa, algo en mí había cambiado. No era motivación, era fuego. Porque si puedes liderarte cuando estás roto, entonces puedes liderarte siempre. Ese día no fue el peor, fue el más sagrado, porque fue el día en que no me rendí, y en el siguiente día todo comenzó a florecer. No fue magia, no fue una epifanía, fue algo más poderoso, fue un susurro interno que ya no podía ignorar. Me desperté antes del sol, no porque quería, sino porque algo dentro de mí sabía que ya no era el mismo. Y ahí, en ese instante, entendí lo que decía Jim Rohn. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Yo había pasado la mitad de mi vida corriendo detrás de cosas, buscando validación, persiguiendo logros. Pero ese día no corrí, me detuve, y por primera vez me sentí en paz conmigo. No era solo disciplina, era otra cosa, era dignidad. Estaba honrando mi tiempo, mi cuerpo, mis palabras, mi historia. Había algo en esa coherencia que no se puede fingir, algo que no se dice con palabras, pero que el mundo siente. Ahí supe que el cambio era real, no porque lo gritara, no porque lo publicara, sino porque se manifestaba solo. Jim decía: conviértete en una persona de valor y no tendrás que perseguir nada. Todo llegará. Ese día no me sentí como un líder,
Me sentí como alguien libre, libre del pasado, libre de la culpa, libre del personaje que había construido para encajar. Ese fue el día 4, y fue el primer día en mucho tiempo que realmente me gustó quién era. Y cuando tú cambias, sin darte cuenta, comienzas a cambiar a otros. Algo había cambiado, no en el mundo, en mi energía. Empecé a notar cómo las personas me escuchaban distinto, como si algo en mí hubiese empezado a hablar antes que mi voz. Jim lo decía claro: liderar es inspirar a otros a actuar, no decirles qué hacer. Ese día no planeaba hacer nada especial. Fui a trabajar, hice llamadas, compartí café con alguien que llevaba tiempo sin ver, pero algo sutil, casi invisible, sucedió. Un compañero me dijo: no sé qué estás haciendo, pero se te nota diferente. Y ahí lo entendí. Cuando tú sanas, elevas. Cuando tú lideras tu vida, das permiso a otros para hacer lo mismo. El liderazgo no está en las charlas TED, no está en los títulos. Está en la forma en la que entras a una habitación, en cómo miras a tu hijo, en cómo eliges la paciencia cuando podrías explotar. Me di cuenta de esto. La gente no necesita que les digas cómo vivir. Solo necesita ver a alguien que lo esté intentando, de verdad. Y ese fue mi regalo del día 5, convertirme en un espejo. No para que me admiren, sino para que se reconozcan. Ese día no cambié al mundo, pero inspiré a alguien a cambiar el suyo. Y eso es más que suficiente, porque cuando ya no lideras por miedo, comienzas a liderar por propósito. Hasta este punto había enfrentado miedos, había perdonado, había llorado, había caído y me levanté. Pero el día 6 algo despertó en mí que no esperaba. Un fuego. No era motivación, no era orgullo, era propósito. Jim Rohn decía: si tienes una visión clara del futuro, el precio del presente se vuelve más fácil de pagar. Ese día tomé una libreta y escribí algo que nunca había tenido el coraje de escribir. ¿Qué tipo de vida quiero construir realmente? No la que esperan de mí, no la que suena bien en redes, no la que da likes, sino la que enciende mi alma. Me vi dando charlas, escribiendo libros, acompañando a otros a encontrar su voz. Y por primera vez, no sentí que era una fantasía, sentí que era posible. Porque había una base, porque ahora tenía claridad, porque ahora yo mismo creía en mí. No se trata solo de tener metas, se trata de tener una misión, una razón por la cual levantarte cuando todo te duela, una razón para ser más fuerte que tus excusas. Ese día aprendí que los líderes de verdad no siguen sueños, los construyen. Y mientras el sol caía, supe que algo dentro de mí se había alineado, como si cada parte rota ahora encajara con sentido, porque no se trata de lo que logras, se trata de lo que dejas en los demás. 7 días, 7 batallas, 7 decisiones que no cambiaron el mundo, pero cambiaron el mío. Jim Rohn decía: no te conviertas en una víctima de la vida, conviértete en un ejemplo de lo que es posible. Y eso es lo que quiero ser, no perfecto, no famoso, no exitoso a los ojos de todos, solo alguien que eligió vivir con intención. Porque descubrí que el liderazgo real no es público, es silencioso, es íntimo, es elegir actuar con amor cuando es más fácil callar, es ser firme con tus valores, incluso cuando nadie te aplaude, y sobre todo, es dejar huellas invisibles en los demás. Ese es el legado. No un monumento, no una placa. Es una vida que inspira a otra, y otra, y otra, hasta que, sin darte cuenta, creaste algo más grande que tú. Hoy termina este reto, pero no termina mi camino, porque ahora sé quién soy, ahora sé hacia dónde voy, y ahora sé que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiarlo todo. No mañana, no cuando todo esté perfecto. Hoy, aquí, con lo que tenemos. Porque como dijo Jim, tú eres el capitán de tu alma. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Si esto resonó contigo, no lo guardes. Inspira a alguien más. Comparte este video y lidera con tu vida.